Ser podcast. ¿Qué? Es que ¡Joder! te he puesto un WhatsApp a las 4 menos 20 diciendo que estaba ya, pero como tienes dos teléfonos no has visto. Ah, pues no, Claro, lo has y mandado digo- al otro. Digo, esta chica se ha dormido. Ponme- estaba a punto de llamarte. No, no me he dormido, pero bueno, no estoy muy segura de que me haya despertado. No, yo es que no me he llegado a dormir. O sea, ¿No te has acostado? Bueno, sí, pero he dormido 1 hora y media así porque ya me he despertado, estaba pensando Toma, sujétame el y micro. entonces me he levantado y me he puesto a escribir un ratito. Madre mía. Así que, ¿Qué le has hecho, Javier? ¿qué he hecho yo? Sí. ¿Por qué? Hombre, digo yo que esto será por una venganza, ¿no? Por algo. No será porque sí. Ya. Fíjate, si estuviera así de vacío el barrio, ahora nos ve alguien y dirá, estos locos. ¿Dónde van? No, esta parte tuya es más vacía además que la mía. Pues sí, todavía. en la tuya había un movimiento. Ahora, vamos. Ah, mira, el centro comercial está todo encendido. We've been Ya está. gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Pero me estaba preguntando cómo es Paqui capaz de conducir, cambiar de marcha y sujetar el micrófono al mismo tiempo. No, pero el micrófono me lo dio a mí. Ya, me lo acabo de contar. ¿Cómo estás, Juanjo? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien, lo que pasa es que siento que estoy al lado de otra persona, porque con gafas o sin gafas, claro, las gafas es como que subrayan algo. Sí. Y de repente has quitado el subrayado, ¿no? Sí, yo te advierto que me siento un poco desprotegido sin gafas, ¿eh? Sí. Porque claro, llevaba tantos años con ella que formaban parte de mi identidad. Y ahora me miro en el espejo y digo, me acuerdo una vez en que entré hace años esto, ¿eh? Estaba en un hotel, creo que era en Murcia. Y entré en el hotel, me metí en el ascensor y me dio un buen corazón porque en el espejo vi a mi padre. Digo, mi padre. Y ya a partir de entonces empecé a ver a mi padre en todo, en los cuartos de baño, en tal. Ya. Incluso un día te conté que lavándome la cabeza debajo de la ducha, que estás con los ojos cerrados y frotándote el pelo con el champú, tenía la impresión de tener entre mis manos el cráneo de mi padre, o sea, que me dio una cosa. Y ahora ya sin gafas me parezco más a mi abuelo. Es decir, que si siguiera envejeciendo sin morirme, acabaría pareciendo a mi tatarabuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. Haría un recorrido Hasta el neandertal que llevas dentro. Hasta el neandertal que llevo dentro. Bueno, y de hecho es así, porque esto me lo decía Arzuaga, si un caniche, digo un caniche si un caniche rebobinara, se convertiría en ovo, ¿no? Pues eso, yo si rebobinara, si fuera rebobinando y tal.
Y sí, yo me siento... Pero lo has decidido tú, no llevar gafas. Bueno, podía, o sea, como para las cataratas, la operación de cataratas que me han hecho sirven para distancia media y lejos, no para cerca, porque considero la doctora la doctora de Nova, que es que siempre no recuerdo porque mi madre se llamaba Novoa de apellido, ella de Nova, y fui allá por ello, fui allá. Pues considero que como yo tengo mucha actividad, conduzco, ordenador, escribo, que era mejor dejar la vista con gafas porque por cuestión de reflejos, cuestiones de orden técnico, ¿no? Y entonces para leer uso gafas. Y entonces estaba pensando en si hacerme unas progresivas, o sea, que por arriba nada, pero me dijo ella, no, cómprate unas de farmacia de estas, yo te doy las dioptrías exactas y te compras. Y dicen, ya esas gafas sabes que tienes, como son baratas, tienes en todas partes, en el comedor, en tal. Y entonces ya me estoy acostumbrando pero sí es verdad que tengo una cierta sensación de desprotección, ¿no? Sí. Así que, ¿y tú qué te has encontrado? ¿Tu escritorio, tu silla? Todo en orden, había muchas cartas por abrir, sí, todo el mundo en su sitio, todo perfecto. Me acordaba esta mañana de ti porque estaba escuchando en espacio ese de un libro una hora, que estaban, tocaba Memorias de África. Que empieza con esa frase mítica, yo tenía una granja en África, ¿no? Y entonces hay un personaje de una novela mía, de hace unos años, que está joven, una chica joven, que durante su infancia tenía en el salón de su casa, un acuario. De aquella época, ¿te acuerdas que era una cosa de buen gusto tener... Era de clase alta esto, ¿eh? Un acuario en las casas? No, las clases medias. En mi casa no cabía un acuario. Bueno, pues, hombre, sí, cabía un acuario pequeñito, lo que pasa es que no tuvisteis esa ambición de ascenso social. pero bueno, y entonces... Cuando compramos una espasa hay que escoger. Bueno, está bien. Bueno, una espasa ocupa más, ¿eh? Es verdad. Y entonces ella, de pequeña, recordaba con fascinación ese... Y entonces se pasaba la vida preguntándose este personaje ¿por qué no sería un comienzo tan bueno como yo tenía una granja en África, yo tenía un acuario en el salón, ¿no? Y este personaje va a un taller de escritura y discute mucho con el profesor porque ella quiere empezar una novela que dice yo tenía un estanque en el salón, un acuario en el salón, dice, oye, si es genial, yo tenía tal. Y el profesor intenta explicarme por qué, en fin, no connota lo mismo un acuario que tal, no sé qué. Estaba pensando en esto y estaba pensando que cuando tú te jubiles y te retires definitivamente de tu querida Washington, podrías escribir tus memorias diciendo yo tenía un programa de radio en Madrid y tal, y entonces y además estos días hablando con la gente del equipo que ya venías y tal, daba la impresión de que venías de la metrópoli, ¿no? Que era el colonialista que venía de Metrópoli a ver cómo los nativos habían cuidado la finca, ¿no? Bienvenido a Mr. Marshall, donde yo era Mr. Marshall. Tú vienes de la Metrópoli, ostras, ¿eh? En la Metrópoli por antonomasia, porque, en fin, es la capital del imperio, al fin y al cabo. Del imperio, ¿no? Y vienes a ver cómo está la finca, cómo los nativos, cómo han cuidado los nativos. La granja de África, ¿no? A ver cómo está la granja de África. ¿Cómo han cuidado los nativos la granja? No, pero es curioso porque hay una sensación, y tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, tiene que ver con el paso del tiempo y con ese ejercicio que alguna vez hemos comentado, ¿no? Imaginar qué pasa si de repente nos apagamos nuestras conciencias de lo que pasa en el día a día, de toda la información, y las volvemos a encender dentro de 3 meses. Si nos daríamos cuenta o si nos perderíamos algo relevante. Yo creo que no. O sea, yo creo que si entráramos en coma hoy, sí, y despertáramos dentro de 3 meses, ¿eh? ¿Sabes cuál es una de las frases que más me dicen cuando estoy fuera? Quédate allí, no te estás perdiendo nada. Esto me lo dicen constantemente. Estamos con lo del Tito Berni, no te estás perdiendo nada. ¿Sabes? Y perdemos algo por no saber lo del Tito Berni. Hombre, perdemos conciencia política. Pero tú lo vives a lo mejor con la misma... O sea, yo esta semana
ha sido una semana brutal, brutal. En fin, no voy a repetir las declaraciones de la secretaria de Estado, de Igualdad, de Satisfyer, o sea, toda esta brutalidad, toda esta cosa tan soez, tan bárbara. Sí, Vamos a hablar de follar y de la regla y de tal, bueno, todo esto que tal. Entonces, tú vives estando allí como unas cosas que te agrede o no te agrede. Me agrede igual allí, Te da igual. porque lo sigo igual y me indigna igual. Algunas cosas me sorprenden igual. No hay diferencia. Pero claro, mi vida es muy particular porque aunque mi mundo esté allí, claro, estoy muy pegado. Y además hoy con el tema de las redes y tal, pero es que, es que hay semanas, todas, fíjate, yo nunca te he preguntado, y no sé si me vas a... Pero yo recuerdo perfectamente cuando tú empezaste a hacer este programa y no sé, alguien me dijo que no ibas a tener tertulia de políticos, ¿no? Que yo pensé, pues no sé, esto, no sé si este hombre ha comprendido que la realidad es un folletín y que el folletín no puedes interrumpir 2 días a la semana. Quiere decir que si hay tertulia de políticos todos los días de la semana en la radio, pues esto, no sé cómo. Y luego, claro, esto ha sido ha sido una de las grandes éxitos, yo creo, de este programa, que están prohibidos absolutamente los políticos. No la política, porque aquí se habla mucho de política, pero no los políticos. Pero nunca, siempre he pensado, tengo que preguntarle a Javier, o sea, ¿tú qué justificación diste, si tuviste que dar a tu jefe, o te diste a ti mismo, para hacer esta prohibición tan tajante y que nunca has incumplido? Pues es una buena pregunta, pero yo cuando me enfrenté al programa, me enfrenté al como un folio en blanco y yo además tengo que decir que no lo había escuchado antes, porque el trabajo de corresponsal también es un trabajo muy esclavo y también escribía en El País y en fin de semana desconectaba un poco y yo no sabía qué tipo de programa se hacía, pero yo sí que sabía que no quería hacer un hoy por hoy edición fin de semana, porque la gente no querría eso. Y además yo venía ya de un mundo de... yo he visto nacer, digamos, las cadenas de información política de televisión. Yo venía de un mundo de retransmisión de la política. Yo no quería participar de ese mundo. Lo que sí es cierto es que sí que me encontré a mucha gente que me dijo, es imposible. Es un error. No solo es un error, sino es imposible. Sí, no, ¿Cómo vas a llenar 4 horas? Sin políticos. Sin tener a políticos, ¿no? Porque los políticos te llenan muchas horas. Muchas horas de radio. Diciendo nada. Te las llenan muy fácilmente. Pero es que, claro, yo pensaba esta semana, a mí, por ejemplo, me encanta Espacio de Ciencia con Estupiñán y San Pedro, pero ¿por qué me encanta? Porque hablan de cosas que yo no sé en un nivel técnico fantástico, con una nomenclatura, un discurso. Entrevistamos a un arquitecto, a un psicólogo, o en otros programas que también se hacen entrevistas. Y siempre, a mí lo que me gusta de esas entrevistas hechas a profesionales, de lo que sea, da igual, es que están siempre en un nivel por encima del tuyo. Tú te ves a un carpintero y te empieza a hablar de cómo se construye una mesa y tal, y te quedas con la boca abierta, ¿no? O sea, que cualquier persona que tenga discursos sobre su profesión es fantástica, porque te abre ventanas. Yo creo que el único ser que es un desastre hablando sobre su profesión es el político. O sea, no encuentras, claro, hay de semanas más duras que otras, ¿no? Pero es que esta semana ha sido... Dice, pero ¿cómo es posible que no se fijen en lo que pasa cuando viene a la radio un arquitecto, cuando viene un antropólogo, cuando viene un experto en cáncer, cuando viene... Que nosotros, pobres ignorantes, nos quedamos escuchándonos porque nos están abriendo una ventana. Mira, algo. yo Pero viene decía, un político, claro, y a medio minuto has desconectado de lo que está diciendo porque no está diciendo nada. Entonces, ¿cómo es posible que siendo una profesión tan importante, porque somos encargados de ordenar la realidad,
carezcan absolutamente de un discurso sobre su trabajo, ¿no? De un discurso atractivo, ¿no? Interesante. Eso, sobre todo constructivo, ¿no? Que yo creo que es la palabra más adecuada que se espera de un político. No sé si constructivo, Javier, interesante, técnico, que dice "Joder, qué cosas tan interesantes ha dicho esta persona", ¿no? Sí, yo siempre digo que la radio que a mí me gusta escuchar y la que hacemos es aquella que al final del programa te puedes preguntar qué he aprendido hoy y puedes enumerar al menos una cosa o un par de cosas, ¿no? Cuando tú escuchas un debate político o una tertulia estrictamente política, es muy difícil que tú puedas decir al final he aprendido algo, algo nuevo. Es difícil. Nada, o eres un hooligan, que estás a favor de unos o de otros, pero por puro hooliganismo, ¿no? Pero si no es un hooligan, o sea, sino que estás esperando es un discurso racional sobre el mundo. Ayer tuvisteis a un corresponsal de The Economist, me parece, sí, ¿no? Que sabía mucho de política. Sí. Claro, daba gusto oírme hablar a este hombre de política, pero igual que da gusto, ya te digo, oír hablar a un carpintero de su oficio, porque como no sabemos, pues, pero hay semanas peores que otras. Y esta ha sido mala. Esta ha sido mala. Esta ha sido mala, sí. ¿Qué es lo que te ha provocado? ¿Indignación? ¿Sorpresa? No, verá, claro, alejamiento. Como yo estoy, claro, un poco, en parte obligado, pero en parte también por afición a seguir de cerca, ¿no? A la política y tal, ¿no? Bueno, pues yo así, pero entonces me ha producido, precisamente el viernes escribía una columna contando un poco esto. O sea, me ha producido una sensación contradictoria o ambivalente, ¿no? Porque por un lado decía, bueno, ya, renuncio a seguir en la política, porque no me crea más que malestar, porque no aprendo nada nuevo, ¿verdad? Adiós, me largo. Que creo que mucha gente tendrá esta sensación, ¿no? Incluso a decir, no voto. Yo tengo muchos amigos progresistas que dicen, que llevan tiempo y dicen, yo no voto, ¿no? Pero luego, por otro lado, interviene la responsabilidad, el lado responsable, decir, bueno, no puedes hacer esto porque esto es colocarte en una posición antipolítica, de lo que llamamos la antipolítica, ¿no? Que acabas cayendo en que todos son iguales, en que da lo mismo, que nada va a cambiar, que esto lo otro. Y entonces, claro, esa posición antipolítica es el caldo de cultivo perfecto para que crezca el trumpismo, los bolsonaros, el Vox, las extremas derechas, ¿no? Y entonces intenté escribir una columna que fuera equilibrada en el sentido de decir, bueno, que con cierto humor, me voy temporalmente a cansar. Pero decías que habías perdido la fe en la política. Pero sí, he perdido la fe. Pero al mismo tiempo decía que es temporal, porque claro, no quiero caer tampoco en esta postura, porque claro, en esta postura de antipolítica. Decir, entonces, bueno, hice ahí un equilibrio un poco circense que trataba de expresar seguramente lo que mucha gente siente más que piensa, ¿no? Que si me tienen hartos, estoy harto, me voy de esto y me dedico a literatura o a gastronomía y huyo de todo lo que sea, huyo de los telediarios estos que en cada titular hay un editorial. No sé cómo se las arreglan, pero hay telediarios que dan el titular de una noticia y han conseguido que el titular sea al mismo tiempo un editorial, ¿no? Esto es una cosa alucinante. Y ya, bueno, me voy ya de esto también. Pero ya te digo que, por otro lado, no quiero fomentar ese discurso porque ese discurso que atrae es a otro. Pero bueno, tenemos derecho. Porque tú y yo, Juanjo, tenemos una responsabilidad también, y es una responsabilidad iba a decir formar. La radio tiene una responsabilidad de formar, de informar, formar y entretener. Entonces, si nos alejamos de este mundo, por mucho que nos resulte un mundo grosero, no vamos a poder ejercer esa responsabilidad. Bueno, pero por eso te digo que tenemos un privilegio, que es el de poder dirigirnos a millones de personas. Tenemos derecho a quejarnos. Ay, Dios mío, qué semana, qué barbaridades se han dicho. Además, qué poco...
es que esta gente no lee nada, no, para educar un poco su discurso, ¿no? Para hablar de un modo atractivo de lo que es la política, ¿no? Es que es inconmensurable. Pero al mismo tiempo decir, es que la política es muy necesaria, ¿no? Entonces, pero claro, podemos transmitir esta ambivalencia, ¿no? Sí, bueno, y siempre remarcando que no es un cuestionamiento general de la política, sino de los políticos que habitualmente vemos, porque hay una clase política que trabaja mucho, hay diputados no solamente en España, sino también en Bruselas, que hacen una labor encomiable por nuestros derechos como consumidores, como ciudadanos, y que están todo el día dedicados a trabajar de mañana. Claro, que son los que no nos es la parte que no se ve. Y esos son los más técnicos, porque es verdad que cuando me ponen una cachofa delante y me preguntan, y dices, joder, está hablando de forma técnica, qué bien, ¿estás de acuerdo o no? Que esto es otra cosa, pero te gusta ese discurso técnico, Pero ¿no? nosotros somos transmisores de mensajes entre ellos. Es una cosa que a mí me molesta especialmente. Yo hay muchas veces que en los informativos, en cualquier medio de comunicación, veo que nos están usando. O sea, veo que estamos contando cosas que ellos quieren que contemos para que les escuchen los otros. Entonces digo, ¿por qué hacemos esto? No tiene ningún sentido, porque al votante medio no le hace falta saber esto para luego ejercer su derecho al voto dentro de 3 años, ¿no? Bueno, en fin, ha sido una semana un poco sí, dura. Pues espérate, porque ayer tuvimos, de hecho, en la tertulia de cómicos a una joven que junto con otras 3 compañeras ha creado, yo diría que un medio de comunicación en TikTok. Lo escuché, sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Y tiene 5 millones de seguidores, o sea, más que El País, la SER, el New York Times juntos. Y claro, yo vi algunos de esos vídeos. Ella abogaba por la sencillez. Pero es un periódico de vídeos, digamos. Bueno, es TikTok, son vídeos de un minuto, Vídeos de un minuto. donde ellos dicen que informan a sus consumidores de lo que está pasando en el mundo. Claro, en algunos de los vídeos yo escuché frases como: resulta que en los barrios pobres de África los niños pasan hambre. Claro, hay que empezar por el principio, cuando explicas el mundo a alguien que no lo conoce, ¿no? Pero yo salí muy desconsolado de Sí, porque esa a mí conversación. ¿sabes qué me hizo mucha gracia? Que la persona que entrevistasteis, que es creo que son 4 Sí. mujeres, no 4 jóvenes, Sí, 4 sí. chicas realmente, porque son muy jóvenes, ¿no? Sí. Que era la representante, digamos, de esta prensa, continuamente, varias veces dijo, yo estaba en la ONU, Sí. yo trabajaba en la ONU, como que eso me diera una respetabilidad y avalara la calidad de su producto. No sé qué hacía en la ONU, la verdad, esta mujer, no me preguntasteis qué hacía en la ONU, ¿no? Pero sí, decía que además que nunca había tocado un periódico. En su vida. En su vida. Sí. No sabía quién era Ramón Tamames, pero, Sí. pero está informado. Eso me llamó mucho la atención, que dijiste Tamames y dijo, ¿quién es? Pero ¿sabes con lo que me quedé yo después? Pensando luego por la tarde, que ya te digo que me provocó cierto desconsuelo la conversación. Claro, si tiene tantísimos seguidores en este país y son todos tan jóvenes, esos jóvenes nos van a gobernar dentro de 20, 30 años. Entonces, de entre esos jóvenes, ¿cuáles serán los que nos gobiernen? Yo creo que serán los que van a las escuelas de negocios, los que tienen cierto privilegio en clases particulares, en veranos en el extranjero, ¿no? Pero son los puramente liberalistas. Pero estarán construyendo un discurso político. Ya te digo que yo lo que pido es que no es nada elitista. Yo, del mismo modo que cuando un carpintero viene a hacerme una mesa a casa y me la hace por un sistema tradicional, con ensamblajes tradicionales, y me explica y tal, yo me quedo asombrado. Yo lo que espero es que un político tenga discursos sobre su propia actividad. O sea, si no espero otra cosa. Se me acaba de ocurrir un reportaje para ti. Y es que estés una semana entera desconectado por completo de los medios de comunicación. Y a la semana siguiente yo te cuento las cosas que han Lo que pasado. ha pasado. ¿Qué te parece? Bueno, podemos probar. ¿Crees que puedes hacerlo? La Sí. información deportiva se te va a colar por los poros. seguro. Bueno, pero mira, información deportiva. Tú sabes que a mí no me interesa nada el fútbol. Pero, por ejemplo, yo oigo hablar a Gonzalo Suárez, fue durante mucho tiempo cronista de fútbol. Gonzalo Suárez, oigo hablar de fútbol y yo me quedo con la boca abierta.
Porque claro, te cuenta cómo el fútbol de ahora no tiene nada que ver con el de los años 60 y te cuenta por qué. O cuando aparece en la tele un entrenador o un jugador que tiene discursos sobre su actividad. Pero porque cualquier cosa, cualquier persona que sepa de algo y sepa ordenar y sepa contarte algo, te deja boquiabierto. Yeah. Sobre todo si son mundos que tú no conoces. Y si son mundos que tú no conoces, pero te los enriquecen, mejor. Claro, ¿no? O sea, el fútbol, bueno, aquí teníamos un poeta, espera, que ya ha fallecido, de Málaga, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me viene el nombre, que escribió durante muchos años crónicas de boxeo. A mí no me interesa para nada el boxeo, incluso siento cierto rechazo y tal, pero eran unas crónicas de boxeo que no podías dejar de leer, como las crónicas taurinas, como hemos dicho tantas veces, de Vidal. O las crónicas del cancho de Rick González, ¿no? Quiero decir que yo lo que pido es que se tenga cierto discurso sobre la profesión que tú ejerces, ¿no? Y que produciendo cierta fascinación a las personas que no somos de ese mundo, que no pertenecemos a ese mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si ponemos eso en marcha. No sé cómo podemos vigilar que cumplas con las normas, pero ya se me ocurrirá una manera. Oye, os habíamos dejado a Paqui y a ti como el protagonista y la niña de The Last of Us en un mundo apocalíptico, camino de algún lugar. Vamos a ver dónde vais. Buenos días. No puede ser otro que David a estas horas. ¿Qué tal? Yo soy Paqui. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Juanjo. Juan José. Oye, ¿qué horas? El pan es un producto perecedero del día. Se tiene que hacer en el día y se tiene que dejar preparado para que a las 7 cuando abramos haya pan. Me doy cuenta de que hablamos un poco en voz baja porque es de noche. Por los vecinos. Para no despertar a las harinas, ¿no? Buenos días, Rachid. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto hace que trabajas aquí? Casi un año. A las 4 tienes que estar aquí. Ahora son las 4:02 exactamente. ¿Y a qué hora sales? Depende, no tenemos hora para salir. Depende cuánto terminamos. 2, 2:30, 3, por ahí. ¿De dónde eres? De Marruecos. ¿En Marruecos se hace mucho pan? Sí, claro. Comemos ¿Pero el como pan- aquí? No, como aquí. Nosotros hacemos pan normal, ¿sabes? De casa. También con masa madre. Debe parecer un poco aunque hacéis vosotros, Si ¿no? no me equivoco, son panes con menos levadura, ¿verdad? Sí. Más bajitos, ¿verdad? Con menos desarrollo. Menos miga. Pero es un pan bien hecho, no como estos congelados. Eso es. Debe costar digerirlos muchísimo, ¿no? Claro, porque llevan fermentaciones ultra rápidas. Con lo cual, todo el gluten está ahí condensado, está... Y el gluten es lo Y- que peor se digiere. Eso es. La fermentación es muy importante y bueno, arrancar de una materia prima buena. Mira los sacos, todos son harinas ecológicas. Y cuando vosotros hacéis un pan que dejáis reposar, fermentar bien como Dios manda, ¿qué pasa con el gluten? Existe ahí un proceso en la fermentación de una actividad enzimática con los azúcares y demás, y una de las cosas que pasa en esa fermentación es eso, la debilidad del gluten. Mira, os voy a presentar... Hola, a la persona a la que estamos incordiando en este momento. Somos Paqui, Juan José. Hola. Ahora a coser, ¿Tú de dónde eres? de Marruecos. Sí. Aquí ahora mismo hay dos personas de Marruecos, uno latinoamericano, ¿Cubano? cubano, Luego estamos... Costa de Marfil. Costa de Marfil, eso, de Costa de Marfil. español no hay ninguno. Manu, pues igual, Manu pues es de un pueblecito de Cádiz en el que todavía hacen pan de forma tradicional. ¿Cuánto gana un panadero? ¿Eh? ¿Cuánto gana un panadero? Depende de lo que trabaje, depende del pero vamos, está en torno a 1.800, entre 1.500 y 2.000 está un poco el baremo. Todas esas masas se han amasado ayer, se han fermentado y han quedado en estas cámaras bloqueadas las masas entre 4 y 6 grados y entonces es un proceso lentito. Hoy empezaremos a cocer las masas de ayer y al mismo tiempo iremos compaginando las masas de las mañana. masas de mañana. Ese proceso es un poco como si la masa se digiriera a sí misma, ¿no? Correcto.
es lo que el pan industrial hace nuestro estómago. Y pudiera ser que si lo dejas mucho más tiempo desapareciera el gluten con la fermentación, que llegara a desaparecer. Se degrada, al final es una masa que se degrada. Panes a lo mejor los puedes dejar madurando o bloqueados a 4 grados, máximo 30 a 40 horas como mucho. Luego a partir de ahí vemos cómo la calidad del pan se empieza a degradar. Bueno, mientras estamos hablando con David, van quitando los plásticos que cubrían los cestos con la masa, ya para empezar a hornear, me imagino. ¿No te dan ganas de hundir la mano ahí en esa masa? Sí, o sea, esa masa estará rica a lo mejor de sabor. Sí, Para comerla cruda. O sea, vamos a ver, no nos va a saber a pan, pero nos va a saber como a una masa madre, que es un sabor entre ácido y láctico, y tiene un saborcito peculiar. Esta es la masa ¿Es esta madre que está? que lo que está haciendo es refrescándola. Es interesante. ¿Cuántos años tiene esa masa madre? Viene de la cepa esa de 75 años que nos trajeron, y ahora lo que está, pues desde el 2018, nosotros la estamos refrescando y nunca ha muerto. Esto tiene un valor tremendo, ¿no? Pero esa no es la de 75 años. Tiene un pizco de... ¿Pero dónde está la de 75 Ahí. años? Nosotros ahí lo que hacemos todos los días, refrescamos con harina y agua, y dejándola actuar conseguimos la masa madre necesaria que incorporamos a la masa, pero vamos a dejar siempre un poquito. Es el mismo bicho, ¿no? Pero se quedan bichos. Tú date cuenta, en esa masa imagínate que vemos un microscópico, hay millones de bacterias ahí, todos así comiendo azúcares y desprendiendo gas carbónico y alcoholes y demás, ¿no? Y está ahí y están ahí todos comiendo y reproduciéndose y haciéndose grandes, y cada vez que comen se hacen grandes. Ahí están. Esos bichos antiguos que los das de comer y se vuelven a reproducir. O sea, es una saga. Pues esto es un poco lo que tú contabas, ¿no? Aprender un oficio, explicar un oficio, entender la dureza de ese oficio también. Sí, pues esto surgía además por un panadero muy conocido catalán que quería abrir una tienda en Madrid y se quejaba en los medios de comunicación de que no encontraba gente que quisiera hacer ese trabajo. Claro, uno pensaba, pagarles mejor y seguramente los encontrarás, ¿no? Claro. En este caso es una panadería que hay en nuestro barrio, en el barrio de Paqui y mío, que los padres, estos dos chicos, tienen 40 y tantos años, son hermanos. Sus padres tenían un puesto en el un puesto de ultramarinos en el mercado del barrio. En el barrio hay un mercado tradicional. Y estos chicos estudiaron empresariales y decidieron dedicarse a hacer... Y claro, ellos vendían pan, sus padres, pero era este pan que distribuyen las grandes productoras, pero un pan industrial, digamos. Y estos decidieron estudiar el asunto del pan, viajaron y montaron con gran éxito, ya hace años en el barrio, un obrador y una tienda. Ahora tienen creo que 2 tiendas, 3 con la del mercado, porque la del mercado la mantienen, y también una de formación, y empezaron a hacer unos panes y una repostería buenísima, pero unos panes buenísimos, de espelta, de trigo, integral, con pasas, con semillas, o sea, todas las clases de panes que puedas imaginar, ¿no? Y entonces estuvimos en el obrador, y bueno, primera curiosidad, prácticamente todos los trabajadores son migrantes. Entonces, en este caso eran de Marruecos o latinoamericanos, que nos remite a aquello de que realmente en la realidad quien la está sosteniendo, y el pan es como la base de la realidad, ¿no? Es el alimento básico, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la pandemia que dijimos aquí, ahora mismo si se pusieran en huelga los ricos no pasaba nada, porque quienes estaban sosteniendo la realidad eran los transportistas que llevaban a Mercamadrid los panaderos, o sea, todos los trabajos teóricamente más humildes, peor pagados, son los que sostienen la realidad, curiosamente, ¿no? Y bueno, claro, es increíble. Tú no te pones... Claro, ellos tienen que trabajar a las 4 de la mañana, por eso no tuvimos que ir a levantarnos a las 2 ese día,
porque a 7 el pan tiene que estar en el mostrador, ¿no? Claro. Calentito. Y claro, no te puedes imaginar lo alucinante que es ver cómo una masa es un ser vivo. Es decir, la masa de pan, que está compuesta por la masa de la harina que sea, de espelta, de trigo, de lo que sea, y la levadura es un hongo que está en todas partes, está en microscópico, está en el aire, está en el agua, pero claro, para la industria alimentaria se cultiva en grandes tanques, ¿no? Y ese hongo, a contacto con la masa, produce, o sea, devora, digamos, digiere los azúcares y los convierte en dióxido de carbono y en halcón. Y ese dióxido de carbono produce las burbujas que hace que la masa tenga espesor, crezca. Por eso, el misterio dice, ¿por qué crece la masa? Pues crece porque ahí se está dando una actividad biológica. Claro, no somos conscientes de esto y es por eso cuando un especialista te cuenta un milagro biológico se está produciendo ahí dentro, ¿no? De las bacterias, pues lo que decíamos antes, es maravilloso. Es boquiabierto, claro. Y veíamos además cómo sacaban la masa que habían dejado reposar, y ya había engordado de respecto a cuando habían metido. Tiene que estar en su punto para meterla en el horno, para que no sea un pan industrial, porque si no, la fermentación, a eso se llama fermentación precisamente, ¿no? Si no, la fermentación la haces en tu estómago, ¿no? Y bueno, era apasionante, y luego es apasionante el asunto de la masa madre que van dejando un trozo para el día siguiente, ¿no? Y hay una masa madre que se remonta a 75 años. Sí, sí. Bueno, se puede remontar a siglos. Y se puede remontar a siglos, ¿no? Entonces, claro, entonces ya te pones a pensar en esas cosas. Bueno, ¿y a quién se le ocurriría mezclar la masa Esto lo he pensado yo también. con el hongo ¿Quién se daría? Prensar el trigo. para ¿Quién hacer se dio harina. cuenta que esta cosa que llamamos levadura hace que la masa crezca? Estamos barriendo la piedra. Estáis barriendo la piedra, claro, porque se queda toda la harina tostada. Sí, limpiamos la piedra porque el pan se cocina sobre la piedra. Esto levanta mucho polvillo, ¿no? Sí. ¿No utilizáis mascarillas, a lo mejor? Bueno, a veces sí, nos ponemos mascarilla. ¿Ves? El pan se cocina sobre esa piedra. Ah, mira. Bueno, metido Esta en el no- horno ahora, pues como 20 panes, no, menos. Masas. 20 masas que se convertirán en panes o efectivamente. en hogazas. Estos son hogazas, ¿Son concretamente. hogazas de trigo? Este es blanco? trigo. ¿Cuánto dura un pan que esté en buenas condiciones para comer? Estos a mí me duran una semana. Sí, estos, Una semana. Sí, porque los caliento, o sea, A ver, los regeneras. los regenero. Pero así sin regenerar, así para que digamos sea para ponerlo directamente en la mesa, conservado en lino, 3-4 días. Mira, O sea, que nosotros, cuando un pan de un día para otro se pone duro es que es una nosotros porquería. Mira La cómo mía. sale el Mira, humo de... es que estamos hablando y no estamos viendo cómo están metiendo el show exactamente, cómo están metiendo las hogazas, los polvorean de harina un momento Les antes de hacen entrar. unos cortes, mira, en ese que está dentro del horno, ya se ve, en el corte ya se ha abierto un poco. Si no le dan los cortes, el pan lo que va a hacer va a reventar por donde él quiera. Si le damos los cortes Revienta por ahí. ya revienta por el corte y va a quedar el pan homogéneo y un poquito con el corte que incluso llega a ser hasta decorativo. En lo bonitas que son las heridas esas que salen al pan, ¿no? Ya. Tú sabes que mi madre hace pan, en casa lo hacían, para que la masa fermentara bien, se le hacía una cruz con la mano, Claro, claro. para que no entraran malos espíritus, meigas o vete a saber. En el pueblo de mi mujer que hacían pan de maíz, lo hacían cada 15 días, porque claro, no se podía hacer todos los días pan, porque esto es un proceso que duraba 15 días. Oye, en horno, estos hornos veo que son muy modernos, ¿no? Son de piedra, con lo cual se calienta la piedra. Por dentro de la piedra que hay una resistencia. Efectivamente, abajo y arriba hay resistencias. Oye, ¿y cuánto tardan en hacerse? Pues mira, este que ha entrado ahora son 40 minutos y luego después de la cocción, antes de sacarlo del horno, están entre 12 y 15 minutos que lo que llaman es secando. Mira, le está echando Ahora cuando entra, es algo que no habéis visto, para que greñe bien, para que greñe. para que salgan esas cortecitas y que veamos esos churrusquitos que hacen el
Cuando lo meten, vais a ver que le van a dar un botón, que ese botón lo que va a soltar es muchísimo vapor de agua. Ahí. ¿Veis que crece? ¿Escucháis ese sonido? Es vapor de agua. Es vapor de agua. Y bueno, de hecho, Y sale un poco. es imprescindible. Y ese es el que te gusta, Juan José. Bueno, ¿y cuántos panes hacéis aquí en una noche? Por ejemplo, a lo mejor en barras nos podemos estar yendo a 150 barras y hogazas, pues probablemente más o menos igual, unas 150, 160 ¿Y las hogazas. vendéis todas? Si Dios quiere. Sí, las venden todas, que yo muchas veces me quedo sin pan. No, pero sí es importante este apunte, porque al final no tenemos capacidad de reacción, porque las masas son las que son. Vamos a acercarnos un momentito sin molestar, pero bollos, porque están no haciendo sé qué es lo que están haciendo. Panes bollo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Dividiendo la masa. ¿Pero esto para qué es? ¿Para barras de pan? Barra de baguette. Para barra de baguette. Eso. Y entonces lo estás cortando y lo estás pesando. Sí, ¿Cuánto tiene que pesar? 400 gramos. 400 gramos. Y luego de ahí, Fíjate, de ahí luego lo estaban poniendo aquí. colocan unos paños, es muy curioso porque tienen algo de sudario esos paños, ¿no? Son unos paños De lino. de lino, Es de lino. tacto muy agradable y ahí se ponen la masa. Estos paños se tienen que lavar todos los días. ¿sí? No, todos No. los días no. Cada No, 3 o porque- 4 días. Y entonces ahí se pone la masa y se envuelve con mucho cuidado, como si envolvieran cadáveres, ¿no? De verdad, tus analogías. ¿Y la baguette se hace como se hace en Francia? Correcto. Es más, para que sea baguette auténtica tiene que ser de una harina específica. En este caso, perdona, Dari. Nosotros utilizamos esta harina que es francesa, que es tradición francesa, viene de un molino francés que se llama Emile. Vosotros estáis importando, continuamente sacos de esta harina. Claro. ¿De qué te sirve tener todo este circo montado, todos estos procesos, levantarnos a las 4 de la mañana, hacer fermentaciones largas, si luego metemos una harina ahí con aditivos y con un montón de historias, estamos ahí. Bueno, qué maravilla escuchar la defensa del oficio. Yo creo que se podría escribir todo un tratado sobre la relación del pan con el dinero y con la clase, ¿no? Ahora, por ejemplo, comprar el pan de masa madre con semillas de no sé qué es como muy cookie, ¿no? Muy de barrio gentrificado. Y yo recuerdo que cuando yo iba a la panadería de pequeño, tú sabías cómo andaba de dinero un vecino, pero el número de barras que compraba. Yo recuerdo mucho también a mi madre que me decía, come con pan que no te llenas. Claro. Era como, Claro. métete algo más barato que si no me cuesta. El pan es un quitahambres, como las castañas, por ejemplo, las castañas en otoño. Ahora prácticamente no se recogen casi, ¿no? Pero había muchos guisos. La patata es un quitahambres, ¿no? Por eso la gran hambruna de Irlanda a principios del siglo. Es decir, que siempre ha habido quitahambres. Y el pan ha sido quitahambres por excelencia, ¿no? Y efectivamente esa frase de come con pan, que si no, no te llenas, y ahora te dicen no comas pan, ¿no? Sí. Pero bueno, hubo una explosión aquí de pan industrial, que prácticamente solo comíamos pan industrial, y de repente empezaron a aparecer estos pequeños artesanos que tomaban las fórmulas antiguas y está muy bien, ¿no? Porque hacen unos panes estupendos, hay una variedad en la que puedes elegir, ¿no? Y sobre todo recuperan el oficio, ¿no? Y da gusto, ya te digo, vernos hablar ver el proceso de la fermentación, que es un milagro biológico, igual que de la fermentación del vino o de la cerveza, ¿no? Ver crecer la masa, ¿no? Ver crecer la masa y sobre todo imaginar la lucha vital que se está produciendo, bacteriológica que se está produciendo ahí dentro. Y efectivamente, nosotros en casa compramos pan para toda la semana, no compramos pan todos los días. Compras una buena hogaza, digamos. Que Es una buena hogaza que, como dicen, se regenera, porque las bacterias de la levadura no todas mueren en la cocción, y entonces al humedecer un poco se regenera. Y entonces es un pan que si lo metes un momento en el horno, si lo humedeces un poco, es como hecho de ayer. O sea, yo de hecho desayuno pan todos los días,
Regenerado. Regenerado, sí. Vamos a ver cómo os ha salido el pan, venga. Oye, esto, mira cómo ya vemos, porque claro, Sí, las mira qué bonitas. puertas de horno son de cristal y ya se van dorando, las heridas se van abriendo. ¿Cuánto cuesta una hogaza de estas? Depende del tipo de harina. Tenemos desde la harina de trigo normal, que está a 5,65 al kilo, hasta panes más gourmet, digamos, que están entre 8 y 9 euros el kilo. ¿Os habéis tenido que subir ahora con la subida de los... Por la subida de la harina, pero lo importante es la repercusión que ha tenido el incremento eléctrico, que eso sí que ha sido una pasada, que hay mucha maquinaria, vale, sí, pero al final estamos pasando de 4 o 5 mil a 10, 14 mil. No habéis podido repercutir, claro, ese precio en... Hemos estado unos meses de julio a septiembre, pues un poquito con una incertidumbre, porque ves un negocio que funciona y que, bueno, pues que son meses que te toca poner dinero. Mire la destreza con la que lo utilizan. La gente que trabaja aquí, los panaderos, ¿de dónde salen? ¿Os habéis formado vosotros? No. Ya venían formados. Ya venían formados. Pues mira, por ejemplo, Mosta ha estado en Bélgica también haciendo pan. ¿Cuánto tiempo? Pues, 7 años de Bélgica también. 7 años en Bélgica de panadero. Sí. A Marruecos 16 años. Como yo muy pequeño, panadero entra. Tengo 14 años, yo panadero. En nuestro caso, el problema es cualificación. En Madrid no hay escuela, no hay asociación y no hay tradición. O sea, la moda de panaderías pequeñas, así artesanales y tal, ha empezado... Ha llegado en el 2015, digamos que sean las primeras, 2016. Fíjate. O sea, que se ha recuperado una tradición antigua, de buen pan. En definitiva. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, ese pan que es multicereal, cuanto más integral sea, más sano, más saludable. Al final, un pan blanco, muy, muy, muy refinado, no aporta nada. Mira, que está sacando con la pala de madera. ¿Esto es una? Moña gallega. Moña gallega. ¿Y esto ya estaría hecho? En verdad ya está hecho. A ver, dale. Oye, Suena así como un bombo. mira cómo suena. Quema todavía. Ay, que me quemo. Que está recién salido del horno. O sea, para diferenciar un buen pan... Le damos la vuelta y tiene que ser así. En el momento que veamos... Base tostadita lisa y con harina. Luego el sonido del pan. Parece un tambor. Luego el peso específico. ¿Veis que cogemos- Peso específico. O sea, el peso es un pan que pesa. Y oye, ayer por la tarde fui a caminar un poco por el barrio y pasé por la 28 de Cantabria y quedaba todavía mucha pastelería. En la pastelería la damos una vida útil de 2 días. Se puede vender La bollería, un día. lo que no se venda en el día, ¿Qué hacéis con ello? pues mira, lo que hacemos con ello es, estamos asociados a unas aplicaciones que se llaman Too Good To Go y Phoenix. Bueno, pues te ayudan a reducir tu coste de merma y no tiras, porque un croissant de un día para otro y con 3 días está estupendo, pero tú en la vitrina no puedes tener un croissant del día anterior. Bueno, Bueno, pues ya está pues- todo el pan vendido. Bueno, ahora hay que vender el pan. Ahora hay que venderlo. Hay que venderlo. ¿No quieres darle las gracias a Javier por este madrugón? Querido Javier, Querido Javier, 2 puntos. querido Javier, hemos visto cómo es la noche, pero hemos visto un trabajo que es muy noble, ¿no? Y esto de que la gente, no somos conscientes, ¿no? De que en la realidad hay que hacerla. O sea, que cuando la gente se despierta, se levanta y tal, la realidad ya está hecha. Pero para que la Alguien ha realidad tenido que poner las esté hecha, alguien ha tenido que estar ahí. Muy práctico lo de poner las calles, y es que es verdad, tiene que haber alguien que haga cosas para que cuando nos despertemos la vida siga. Mira, me encanta este hombre porque tiene una cosa que yo les he dicho mucho a mis hijas, que es responsabilidad individual, ¿no? Sí. Que lo que hagas, lo hagas bien. Y en este mundo de atajos en el que estamos, hacer un oficio que sobre todo requiere tiempo, dejarlo reposar, prepararlo el día anterior, levantarte temprano. Es maravilloso escuchar a este hombre. No poner los croissants del día anterior en la vitrina, aunque puedes ponerlos. Aunque puedes ponerlos, Hay mucha gente que no se va a dar cuenta quizá.
O sea, esa disciplina es encomiable. Era un personaje muy curioso, ya te digo, una persona joven. Había estudiado empresariales porque ellos pensaban, los dos hermanos, porque ellos pensaban que para llevar adelante un negocio tenían que tener esos conocimientos. Sus padres, bueno, pues tenían... Pero lo curioso es que cuando se interesaron por el pan, lo estudiaron y viajaron y vieron lo que hacían en otras partes. Y claro, y entonces, claro, cuando te metes en cualquier cosa, te interesa. O sea, de repente tú estás comiendo pan y no piensas que dices qué bueno es y tal, pero cuando piensas todo el proceso que hay detrás, estas harinas que han traído de Francia, Esos madrugones. esas madrugones, la masa, la levadura, que yo la levadura no sabía ni lo que era. La levadura creí que era no sé por qué, una hoja, y resulta que es un hongo microscópico, o sea, que hay que hacerlo también, ¿no? Y ver ese cuerpo, yo decía cadáveres, porque claro, el paño de lino es una belleza. Sí, lo hacen como ondulado, ¿no? En los cuadros donde se ve la muerte de Cristo siempre hay un paño de lino, ¿no? Ondulado, siempre es una belleza. Entonces ver la masa sobre el paño de lino, como, con el cariño con el que lo envuelven, como si fuera una mortaja. Bueno, es que todo eso... No sé si me estás dando o quitando ganas de comer pan hoy. Cualquier actividad en la vida en la que te metas un poco es sorprendente, ¿no? ¿Ves? Sí, hemos aprendido algo. Bastante. Que cuídate, Juanjo, esta semana y a ver si hacemos esto un día, lo de la información política. Venga. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Willie left on a rainy day, wings spread and wind in his face, but nobody knew that Willie could fly. Oh, but don't. Me digo otro día, Paqui, he descubierto que me sienta muy bien el yogur griego y que me encanta. Dice, tiene mucha grasa. Yo no te he dicho que no comas yogur griego. Siempre que le digo algún descubrimiento dietético, encuentra un defecto. Y luego se toma el roscón de Reyes con nata, que además ni siquiera será nata montada, buena, antigua, será esa de bote. Perdona, es batida recién ordeñada la vaca. Me gusta la torrija bañada en... Pues claro, una torrija tiene que ser dulce hasta que se te pasan los dientes. Ay, Dios mío, Dios mío. Yeah, everything will be okay. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.